Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Alex Greiner, analista de mercados, analista geopolítico, autor y ex gestor de fondos de cobertura. Muchas gracias por venir al programa. El tema de hoy es la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que ha sido descrita de distintas maneras por diferentes personas. Algunos la ven como un reajuste realista, otros como un repliegue estratégico y algunos como un divorcio de Europa. ¿Cómo la interpreta usted? ¿Cuál es el mensaje esencial que Washington está enviando ahora, tanto a su público interno como al público internacional, con esta estrategia de seguridad nacional? Encuentro que hay un poco de todo para todos en el documento, incluida evidencia para quienes creen que Estados Unidos básicamente continúa con sus antiguas políticas de dominio global, que cualquier corrección de rumbo es meramente cosmética, y que lo que tenemos en su lugar es esto, ¿cómo lo llamas? Una secuenciación estratégica y una división del trabajo. Yo no lo interpreto exactamente así. Creo que el documento corrobora de manera abrumadora lo que Marco Rubio ya dijo en sus audiencias de confirmación en enero de este año, cuando afirmó que el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial es más que obsoleto, que ha sido convertido en un arma contra Estados Unidos. Así que, si no es radical, entonces es una desviación muy sustancial del statu quo, un rechazo de la actual agenda globalista y una aceptación de un orden mundial multipolar. En ese orden, sin embargo, Estados Unidos no adopta un papel modesto. Siguen buscando establecer una posición dominante en este mundo multipolar, pero al menos es un reconocimiento de que las cosas están cambiando, de que el camino que Estados Unidos ha seguido ha sido erróneo e insostenible, y de que ahora está tomando un rumbo diferente. Todo eso está expresamente indicado en el documento. Y luego hay detalles ahí que deberían ser muy preocupantes para los, ya sabes, los nuevos globalistas del nuevo orden mundial, llamémoslos así generosamente, y ofrecen un atisbo de esperanza de que el futuro de la humanidad podría ser mejor de lo que ellos tenían planeado para nosotros, es decir, convertirnos en un rebaño de animales hackeables. Porque una de las primeras cosas que el documento afirma, ya en sus observaciones introductorias, es un reconocimiento de los derechos naturales otorgados por Dios a las personas, exactamente con esas palabras, lo cual es algo que, digamos, Nuevo Orden Mundial, centrado en Davos, se ha esforzado mucho en negar. Y estaban interpretando deliberadamente los derechos humanos como algo concedido por las autoridades estatales, obviamente con la implicación de que esos mismos derechos pueden ser retirados por esas mismas autoridades, a menos que nos portemos bien, a menos que cumplamos con lo que sea. Es decir, puedes ser encarcelado de por vida si te niegas a usar los pronombres personales elegidos por otras personas. Puedes ser encarcelado por rezar en silencio en la calle, o por publicar contenido molesto en las redes sociales, llevar la camiseta equivocada, cantar las canciones equivocadas, tener las opiniones equivocadas, y así sucesivamente. Lo cual, básicamente, si lo piensas, no es tan diferente de la forma en que los bolcheviques trataron a los ciudadanos rusos antes, tras el golpe bolchevique de 1917. Así que creo que el hecho de que Estados Unidos esté realizando un cambio de rumbo es algo muy positivo, aunque tengo que reconocer que hay algunos elementos en ese documento de estrategia de seguridad nacional que resultan preocupantes. Pero, ya sabes, no hay necesidad de ser excesivamente fatalista respecto a esos aspectos, porque la administración Trump sigue manteniendo un equilibrio muy complicado entre su nueva estrategia nacional y los intereses creados, todavía extremadamente poderosos, que se han beneficiado del orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial. Así que, obviamente, tiene que haber algunas cosas ahí que, digámoslo así, los apacigüen. let's put it appeases them.
Con este reajuste, sin embargo, suelo señalar que quizá Trump no sea la causa de ello, sino más bien un síntoma, porque gran parte de esto ha llegado a su fin, todo el formato, como dijiste. Bajo el orden unipolar, el hegemón Estados Unidos estableció nodos como socios privilegiados que ayudan a mantener esa hegemonía. Así que tienes a Alemania, el Reino Unido, Japón, y ellos colaboran en sus respectivas regiones. Pero luego, por supuesto, con el tiempo, como dijo Marco Rubio, se ha convertido en un arma. Ahora se pueden ver las preocupaciones de que los aliados drenan recursos, ya sean militares o económicos, a través del TLCAN o del Acuerdo Transpacífico. Así que es digno de mención que Trump se apartara de estos acuerdos económicos. La administración anterior quería redactar las reglas comerciales para el mundo, pero él también reconoció que los aliados lograban obtener muchos privilegios de ello a expensas de Estados Unidos. Y con los adversarios, se observa que actúan colectivamente para equilibrar a Estados Unidos como resultado de la hegemonía, Rusia y China, por ejemplo. El liberalismo ha contribuido en cierta medida a esto. La ideología liberal tiende a ignorar muchos intereses nacionales estratégicos porque no se pueden cuestionar las estructuras hegemónicas una vez que se han envuelto en un lenguaje liberal. Es decir, el liberalismo no sobrevivirá a menos que dominemos prácticamente todos los ámbitos y mantengamos estas estructuras clave. Pero una de las instituciones más interesantes que ha sido central en la hegemonía posterior a la Guerra Fría es la OTAN. La expansión de la OTAN marcó el patrón de su dominio. ¿Qué tan relevante crees que es ese componente? Porque no solo ya no quieren proyectar esa idea, sino que en realidad quieren deshacerse de ella por completo. No de la OTAN en sí, sino la idea de que la OTAN debe seguir ampliándose. Sí, el documento dice explícitamente que la expansión perpetua de la OTAN es una muy mala idea y que Estados Unidos ya no la apoya. Además, se refieren a la guerra en Ucrania como algo que tiene que terminar y que Rusia debe formar parte de la nueva arquitectura de seguridad europea. Así que ya sabes, eso representa claramente un alejamiento de la agenda actual del, establecimiento europeo. Y evidentemente, marca una desviación muy significativa respecto a la forma en que se están discutiendo los asuntos mundiales actuales. También lanza una crítica a la Unión Europea, al mismo tiempo que afirma que los aliados europeos son extremadamente importantes para Estados Unidos. Pero apoyan los movimientos soberanistas en Europa, en lugar de una aglomeración de la Unión Europea en una especie de monocultura bajo el dictado político de Bruselas o de la City de Londres. Así que creo que eso supone un cambio bastante radical. Quizá haya sido bastante evidente para todos los que han estado prestando atención desde el inicio de la administración Trump. Pero ahora que está, ya sabes, escrito negro sobre blanco, incluyendo algunas críticas muy directas a las políticas europeas, creo que es innegable. Y ya sabes, lo que este documento dice, en efecto, es que los aliados europeos son nuestros aliados solo en la medida en que compartimos ciertos valores y ciertas políticas que deben incluir cosas como la democracia, los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión. Si los países europeos se desvían de esos valores, entonces ya no pueden ser nuestros aliados. Todo eso está claramente establecido en el documento. Así que ya sabes, para la gente en Bruselas, para personas como Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Friedrich Merz y Emmanuel Macron, es muy difícil negarlo. Es muy difícil fingir que no existe. Creo que esto refuerza los argumentos de los movimientos soberanistas en Europa y debilita mucho los argumentos de los paneuropeístas que ahora mismo están empeñados en ir a la guerra contra Rusia, en aplastar la libertad de expresión, en cancelar elecciones y cosas por el estilo. Así que este documento es una condena sutil de todas esas tendencias, con la implicación de que si seguís por ese camino, ya no seremos aliados.
if you go that way, we're no longer allies. Yeah, this is going after the. Sí, esta parte en la que se critica y se ataca a la UE es bastante fascinante. Quiero decir, el lenguaje fue bastante contundente. No hubo ningún ataque severo contra Rusia, pero sí contra la UE. Básicamente culpaba a los líderes europeos de negarse a poner fin a la guerra en Ucrania. Señalaba como motivo de ello que eran antidemocráticos, autoritarios, que purgaban a los medios y a la oposición política. Me recordó un poco a cuando Todd Day Vance fue a la Conferencia de Seguridad de Múnich y dijo que los enemigos de Europa eran enemigos internos, refiriéndose a nuestros propios líderes, que son ahora los que resultan terribles. Y como dije, también hay una nota que indica que una de las soluciones debe ser fomentar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las propias naciones europeas. No es exactamente un cambio de régimen, pero sí sugiere que Estados Unidos debería ayudar a Europa a apartarse de su rumbo actual, que está dirigido, en esencia, por líderes autoritarios y antidemocráticos. Este es un documento bastante condenatorio para los europeos. Los líderes europeos han estado haciendo todo lo posible por demostrar su obediencia, con la esperanza de ganarse el afecto de Trump. Yes, correct. There are some very explicit Sí, statements correcto. in there which Hay algunas declaraciones muy explícitas ahí que de hecho implican que Estados Unidos trabajará con ciertas naciones europeas para cambiar su política actual. with certain Estoy intentando encontrarlo, pero aquí, por ejemplo, dice, cito, la diplomacia estadounidense debe seguir defendiendo la auténtica democracia, la libertad de expresión y la celebración sin complejos del carácter y la historia individual de las naciones europeas. Estados Unidos anima a sus aliados políticos en Europa a promover este renacimiento del espíritu y la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos. En efecto, da motivos para un gran optimismo. European parties indeed gives cause for great optimism. So, Europeans could, Así que ya sabes, los europeos podrían, los europeos, digamos, llamémoslo las estructuras aún dominantes de los partidos centrados en la UE, interpretar con razón esto como una injerencia estadounidense en sus asuntos internos. Pero ya sabes, en esta etapa esa injerencia sería muy bien recibida por muchas fuerzas dentro de la UE, que hoy pueden estar en silencio, pero podrían serlo bastante fuertes como para derrocar el viejo orden en muy poco tiempo. Ya sabes, el apoyo a partidos como AfD en Alemania y a los partidos soberanistas, tanto de izquierda como de derecha, en Francia, Italia y otros países europeos, probablemente sea silencioso, pero es un gigante que quizás solo necesitaba esta señal de Estados Unidos para mostrarse más firme. Y así, ya sabes, opciones políticas como Macron, Merz o Starmer están a la defensiva, y esto es un golpe bastante devastador para ellos. And this is quite a devastating blow for them. Now, especially, let's say, outside of this agreement. Ahora, especialmente fuera de este acuerdo, también existe un conflicto concreto directamente relacionado con este documento, y es el intento de Europa de censurar y silenciar X, la plataforma de Elon Musk, tratando de obligarle a restringir la libertad de expresión en Europa, e incluso imponiéndole multas de $120 millones por negarse a hacerlo. También hemos visto que X se ha convertido en la principal fuente de noticias para todos los países de la Unión Europea. Así que se está gestando una gran batalla, una que los europeos casi con toda seguridad van a perder. Las consecuencias de ello probablemente se desarrollen a muy corto plazo, en los próximos meses. Creo que podría dar lugar a una ola de cambios de régimen en Europa, y me pareció muy interesante que, de acuerdo, no lo tenemos confirmado oficialmente, pero según el periodista alemán Patrick Baab, a quien entrevistaste muy recientemente, si no me equivoco, Sí, hace 2 días. Sí, exactamente. Así que él decía que una de las cosas que se discutieron en Moscú la semana pasada fue la reconexión de los gasoductos Nord Stream.
lo cual es extremadamente interesante teniendo en cuenta que no había representantes alemanes en Moscú. Y para mí la implicación es que Estados Unidos anticipa un cambio de gobierno en Alemania. Y ya sabes, Alemania sigue siendo la mayor potencia de Europa en la Unión Europea. Así que eso podría, de hecho, llevar a la desintegración de la Unión Europea si Rafe da el próximo gobierno. Bueno, ciertamente muchos de los comentarios que aparecieron en esta nueva estrategia de seguridad nacional creo que serían bien recibidos por AfD, Marine Le Pen y muchas de las fuerzas políticas que han sido marginadas en toda Europa. Esto, por supuesto, no está siendo bien recibido en Europa en absoluto. Quiero decir, si hay algo predecible en los líderes de la UAM, es que cada frase tiene que estar llena de elogios hacia sus propios valores todo el tiempo. Y a menudo señalo que si uno tiene que hablar constantemente de sus grandes valores, quizá haya un problema ahí. Y no creo, pero hay mucha verdad en lo que se dijo. Quiero decir, lo que mencionaste, todos los desarrollos autoritarios y antidemocráticos en la UAM, es sin duda correcto. Pero el documento de seguridad también continuaba hablando de la irrelevancia civilizacional o la creciente irrelevancia de Europa. Así, la cuota del PIB mundial pasó del 25% en 90 al 14% en la actualidad. Es un descenso bastante drástico. Y por supuesto, todo se describía como en caída libre o en fuerte declive, las tasas de natalidad, por ejemplo, que luego se corrigen con la migración masiva. Y todo esto está generando muchos problemas sociales y económicos. Pero, ¿cómo ves que los europeos están respondiendo a esto? Porque supongo que el futuro de Europa parece bastante sombrío aquí. Lo primero que noté, por supuesto, fue cómo los europeos, al menos los líderes europeos, están siendo ahora culpados de mantener la guerra de Ucrania, junto con este panorama general de una civilización europea moribunda. ¿Cómo crees que se está recibiendo esto? Creo que en lo que respecta a las estructuras de gobierno de la Unión Europea, realmente no tienen una respuesta. Están simplemente entrando en pánico e improvisando sobre la marcha. Sabes, Kaja Kallas estuvo recientemente en el Golfo y de hecho contradijo a los estadounidenses. Dijo que la cuota de Europa en el PIB mundial es del 20%. Así que debe de tener razón, no del 14%. Pero también están negando simplemente que existe una brecha entre Estados Unidos y Europa. Siguen fingiendo que la asociación es real y sólida, que estamos del mismo lado y que debemos mantenernos y todo eso. Simplemente están negando el hecho de que, cuando Estados Unidos reafirma su alianza con los aliados europeos, está hablando de naciones europeas soberanas individuales. Son dos cosas muy diferentes. Pero creo que las reacciones más preocupantes podrían venir, digamos, de las estructuras del Estado profundo. Creo que las reacciones allí podrían volverse muy feas. Esto no se va a discutir abiertamente, pero tienen un largo historial de derrocar gobiernos. Y creo que existe el peligro de que intenten derrocar al gobierno de Donald Trump, sino mediante un intento de asesinato contra Trump, entonces organizando revoluciones de colores. Y el peligro de esto es tomado muy en serio por los estadounidenses, por su propio aparato de seguridad. El peligro aquí es que, como sabemos, hemos visto informes de investigación que muestran flujos de dinero de más de $2.000 millones procedentes de ciertos multimillonarios europeos y de diversas organizaciones benéficas y fundaciones hacia las llamadas causas progresistas de la UE en Estados Unidos. Ya sabes, siempre les gusta envolverlo en algún tipo de causa no controvertida, agradablemente libertaria o al menos liberal, como la lucha contra el racismo. Así que canalizan dinero hacia Black Lives Matter. Luego diversidad, inclusión y DEI. ¿Qué es eso? Bueno, ya sabes a qué me refiero. Después pasa a los grupos LGBT.
Y luego hay varios grupos y causas que apoyan con esos cientos de millones de dólares. Sabemos que algunos de esos grupos en realidad tienen segmentos más pequeños pero más militantes. Muchos de ellos están recibiendo entrenamiento con armas letales. Así que esos segmentos podrían convertirse en futuros alborotadores, saboteadores, revolucionarios e incluso asesinos. Y ya sabes, cuando termine la guerra en Ucrania, podrías ver una transferencia de los azovitas que queden regresando a Estados Unidos para involucrarse en esas revoluciones. And to become involved in these revolutions, and also some of the radical Muslim Y también algunos de los militantes musulmanes radicales de Oriente Medio, el norte de África y demás. Así que creo que esto es un peligro real. Creo que podríamos ver a Estados Unidos configurándose como un campo de batalla, tal y como siempre estaba destinado a ser. Esto siempre iba a suceder porque el Imperio Occidental solo es viable mientras Estados Unidos esté a bordo. Sin Estados Unidos, se convertimos small y potencias menores unido, Frenis, Conor, Australia, Nueva Zelanda, Israel. Canada, Australia, New Zealand, Israel. It's no longer viable because it's even geographically. Ya no es viable porque está geográficamente disperso. Y además pierde su mayor economía, su ejército más grande, su principal fuente de financiación, y así sucesivamente. Así que para ellos, mantener a Estados Unidos a bordo es una cuestión de vida o muerte. No dudarán en hacer lo que sea necesario para volver a traer a Estados Unidos. Y creo que esta batalla se irá configurando, y ya lo estamos viendo, ya sabes, con cosas como la protesta de No Kings. Esa también estaba siendo financiada por algunos de estos patrocinadores liberales de izquierda, algunos de los cuales proceden de Europa. Así que creo que estamos entrando en una etapa de conflicto en la que se desenvainarán los cuchillos. Bueno, creo que tienes razón en eso. Una vez que reconoces la realidad en la Unión Europea, todo empieza a desmoronarse. Creo que la UE es especialmente vulnerable en comparación con otras partes del mundo, porque ¿cómo se puede tener unidad entre 27 Estados miembros con intereses económicos y de seguridad tan diferentes? Ya sabes, a menudo se aferra a estas narrativas en las que una política es simplemente buena, virtuosa, mientras el opuesta es sencilla o peligrosa, es populista, es putinista. Hay que estar por deslegitimar. Ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, si se reconociera el consenso de que perdimos la guerra, entonces los países empezarían a desmarcarse. Algunos buscarían la reconciliación, quizá con Rusia. Otros comenzarían a negociar, a sumarse a las conversaciones. De repente, la UE se desmorona. Todo su papel se derrumba. Sucede lo mismo con esta estrategia de seguridad. Si se reconoce que la nueva estrategia de seguridad ha sido publicada y se empieza a debatir, es decir, que Estados Unidos ya no quiere la expansión de la OTAN, eso sin duda afectaría a la arquitectura de seguridad europea. No hay consenso sobre cómo afrontar esto. Si se culpa a los líderes europeos por no poner fin a la guerra de Ucrania, eso socava nuestra narrativa de que son únicamente los rusos quienes no quieren terminarla. Y por supuesto, todo el declive civilizacional de Europa. Una vez que abordemos ese tema, tendremos que enfrentarnos a todo, desde las tasas de natalidad y la migración hasta las tendencias autoritarias de los liderazgos políticos. Quiero decir, una vez que esto salga a la luz, se desmoronará casi por sí solo. Así que es más fácil, creo, fingir que nada ha cambiado. Pero antes mencionaste que ha habido algunos aspectos preocupantes en esta nueva estrategia de seguridad nacional. ¿Cuáles son, en tu opinión? Bueno, entre líneas hay una motivación mercantilista. Básicamente, ya sabes, una preocupación por mantener abiertos los mercados extranjeros a los productos estadounidenses. Y casi todos los párrafos que se refieren al comercio global con los aliados
tratan sobre suministrarles armas, lo cual creo que sigue basándose en la idea de que el material militar y otros recursos estadounidenses son superiores a los de otros países. Creo que esa es una idea completamente obsoleta. Simplemente venden cosas muy caras que tienen un efecto muy limitado en la guerra moderna, que ahora se basa cada vez más en tecnología muy barata pero muy letal, como los drones. Y también, ya sabes, en el extremo más caro de la escala, las armas hipersónicas. Estados Unidos está rezagado en esto y es dudoso que vender esas armas ayude. Vender armas estadounidenses a sus aliados es más que una simple forma de protección. Es decir, seremos aliados, pero tienes que comprar nuestras armas. Son inútiles. Es como cuando un matón en la calle se acerca a alguien y le dice, compra un ladrillo. Es inútil, no necesitas el ladrillo, pero solo quieren quitarte el dinero. Así que eso es preocupante, pero aún más preocupante es todo el asunto de Taiwán, porque en este documento de seguridad nacional, Estados Unidos sigue reclamando la dominación sobre el Pacífico Oriental, el Indo-Pacífico. Quieren ser capaces de disuadir a China. Quieren defender a Taiwán, como si fuera, ya sabes, como si Taiwán fuera una nación independiente, que no lo es. Es parte de China. Es un solo país, dos sistemas, dos gobiernos, pero sigue siendo China. Así que en realidad estás adoptando una postura muy agresiva hacia otra nación soberana y una parte de su territorio. Eso es evidentemente una posible fuente de conflicto en el futuro. Y luego, ya sabes, reconocen que no tienen el poder militar ni de otro tipo para enfrentarse realmente a China, pero que esa carga será asumida por sus aliados Sur, Japón e India. Pero al mismo tiempo, ya sabes, Trump está intentando hacer acuerdos con China. Creo que muchos de esos acuerdos no se están publicando. No sabemos necesariamente cuáles son, pero pienso que las conversaciones son más amplias de lo que imaginamos y probablemente más amistosas de lo que creemos. Así que no estoy seguro de que esto sea del todo real. Ya sabes, porque Estados Unidos definitivamente quiere acceso a los mercados de Asia Oriental. En ese documento afirman que ahora representan el 50% del PIB mundial en términos de paridad de poder adquisitivo. Así que obviamente a Estados Unidos le interesaría mantener esos mercados abiertos, mantener abiertas las rutas comerciales para su mercancía, sus barcos y demás. Pero toda la idea de confrontar a China y mantener esta postura agresiva que podría escalar realmente a una guerra abierta, mi impresión es que está ahí para apaciguar al complejo militar industrial estadounidense. Ya sabes, para decir, oye, seguimos totalmente comprometidos con confrontar a China y prepararnos para esa guerra, y reunir a nuestros aliados en la región para enfrentarse a China y demás. Pero sospecho que eso no es algo real, que se trata más bien de un adorno para las todavía muy poderosas élites globalistas de Estados Unidos y su complejo militar industrial. Es una contradicción interesante con la antigua administración Trump. Por un lado, parece sincera en su deseo de poner fin a todos los conflictos y guerras militares, especialmente la de Ucrania, y también de adaptarse a las realidades multipolares. Es decir, reconocer que la estrategia hegemónica resulta ahora contraproducente y autodestructiva si intentan mantener la misma política. Al mismo tiempo, existe un militarismo casi absurdo. Pienso desde Gaza hasta los ataques a Irán, las amenazas contra Venezuela y, por supuesto, China. Es decir, desafiar la soberanía de China sobre Taiwán, lo cual es una locura. Pero al mismo tiempo, con respecto a China, él plantea la relación o competencia entre Estados Unidos y China como algo menos ideológico que sus predecesores, y más en términos de rivalidad económica y tecnológica. Me pregunto si esto supone un alivio, porque cuando la competencia geopolítica adopta una forma ideológica, suele muy poco margen para el compromiso. Entonces, ya sabes, se convierte en una competencia entre el bien y el mal.
at least there's a Sí, fountain sí. for compromise, and there's a room for Yes. diplomacy. Yes, and I think that this is the, let's say, Sí, overwhelmingly, this y is creo que what, esto es lo que realmente stands out destaca from de the todo el document. documento. But then Pero luego están there esos is, vestigios del pensamiento arraigado de la vieja Guerra Fría, remnants of the donde ya entrenched sabes, Estados old Unidos Cold War tiene que thinking, imponer su dominio. where, the United Y States tengo wants que to leer un impose párrafo que para dominance. mí es quizá el más preocupante I'll have de to todo el read out documento. one, Dice, cito, but las condiciones de paragraph nuestra that would be the most participación, troubling in the whole especialmente con aquellos países que más The dependen terms de of our nosotros engagement, y sobre especially los with cuales, those por countries that tanto, depend on tenemos mayor us, influencia, and therefore deben ser only contratos we have the exclusivos para authority, nuestras empresas. must be so Al mismo strict tiempo, debemos hacer todo lo posible por for our expulsar a las companies. empresas At the same extranjeras time, we que should make construyen every effort to infraestructuras en push la out región. foreign companies that build Este es prácticamente un infrastructure in the párrafo region. que podría haber sido This insertado is allí por la practically CIA, a porque esto es lo paragraph que han that can be estado haciendo en inserted by todo el CIA mundo because this bajo el is viejo, what they've been digamos, doing around the orden en world, retroceso. under the old, let's call it, receding order. They were simply, like if the Chinese came Eran simplemente, ya and sabes, built como power que plants, si los let's say, chinos where venían a in a different construir una country, presa, una this central first nuclear o development, una red ferroviaria en otro and país, sometimes lo they couldn't desalentaban por discourage it. todos los They would medios. outright Y a oppose it. veces, cuando no podían impedirlo, atacaban directamente la construcción, contratando, digamos, fuerzas separatistas proxy para volar los proyectos que estaban siendo construidos por los chinos, hostigar a los trabajadores o matar a los ingenieros que gestionaban el lugar. Y esto ocurrió en el sudeste asiático, en Baluchistán, en Myanmar, en África, en Georgia. Así que este párrafo en particular prácticamente confirma la continuación de esas políticas. Hacer todo lo posible por expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructuras en la región. To push out foreign companies that build infrastructure in the region. That's obviously going to be a problem. Así que eso obviamente va a ser un problema. Pero ya sabes, por lo demás, tengo que decir que el documento es en realidad muy alentador y supone una buena corrección de rumbo. Y luego, con suerte, ya sabes, Estados Unidos y sus fuerzas delegadas podrían acabar entrando en un enfrentamiento directo con organizaciones de seguridad regionales como la OCS, que ahora ha formulado explícitamente estrategias para hacer frente a las fuerzas separatistas y terroristas. Eso contrarrestará estos intentos de descarrilar la construcción de la iniciativa de la Franja y la Ruta y la infraestructura que la acompaña. Pero espero que en el futuro una nueva corrección de rumbo en la política estadounidense logre un acuerdo con Rusia, con China, con los iraníes, y que la cooperación entre estas naciones, estas potencias, impulse una arquitectura multipolar y una cooperación constructiva, en lugar de decir, bueno, si alguien más construye infraestructuras en un lugar donde queremos afirmar nuestra dominación, vamos a hacer todo lo posible por expulsarlos. Porque eso es abiertamente hostil. Y contrasta con el resto del documento, que no es abiertamente hostil. De hecho, es todo lo contrario. En fin, como dije, parece que han incluido un poco de todo para todos en este documento, pero creo que es una gran mejora respecto a donde estábamos bajo la administración Biden, la administración Obama, la administración Bush y la administración Clinton. Esto es sin duda una corrección de rumbo positiva. Pero supongo que, independientemente de quién se siente en el trono en Washington, la principal preocupación de Estados Unidos no es solo que el hegemón haya desaparecido, sino que si pudiera ser el primero entre iguales, sería una cosa. Pero dado que China está creciendo mucho más rápido que Estados Unidos, creo que este es el problema principal. Ya no pueden competir con China. Entonces, ¿qué se puede hacer exactamente? Supongo que por un lado, se quiere formar estos bloques geoeconómicos en los que se intenta excluir a China y se puede sabotear directamente a China, que es a lo que te referías. Pero la incapacidad de competir con China, creo que aquí es donde saldrían los componentes más agresivos, sería una forma de intentar frenar el ascenso de China. Así que no creo que Estados Unidos esté listo para renunciar al trono todavía.
Yes, and then there's also the reassertion, explicit reassertion. Sí, y luego también está la reafirmación explícita de la doctrina Monroe, que no suena particularmente belicista ni agresiva, pero sí muy asertiva, y no se especifica claramente qué significa. El documento habla de trabajar con las naciones de la región, incorporarlas como amigas y aliadas, ampliar la cooperación, y luego, con aquellas que se oponen, trabajar con ellas para, digamos, que abandonen su oposición y pasen a formar parte de este nuevo hemisferio, en el que Estados Unidos es la potencia dominante, aunque no necesariamente un hegemón imperial. Pero con respecto a China, Glenn, creo que una gran debilidad de este documento es simplemente la negación del liderazgo chino en términos de competitividad, de tecnología y demás. In terms of competitiveness, in terms of technology and so forth, because it still asserts everywhere we're number one. Porque todavía hay afirmaciones por todas partes. Somos los número uno. Somos los número uno en tecnologías militares, los número uno en finanzas globales, en inteligencia artificial y en todas esas cosas. Pero eso no es realmente cierto. Entiendo que parte de tu estrategia tiene que incluir un cierto, digamos, optimismo, quizá incluso una evaluación demasiado optimista de tu posición, porque, ya sabes, no quieres aguarle la fiesta a tu nación, no quieres desanimar a la gente. Es como cuando compites en deportes, ¿verdad? Si entras al partido pensando, oh, estos tipos son mucho mejores que nosotros, no podríamos ganarles, probablemente vas a perder. Pero si entras lleno de optimismo y con una actitud de sí se puede, que forma parte del ADN estadounidense, entonces puedes competir. Sin embargo, al mismo tiempo, tienes que reconocer que esa carrera ya la has perdido. Así que tienes que volver a la mesa de diseño, entender por qué lo perdiste y construir a partir de ahí, ver cómo puedes competir en el mercado global sin recurrir necesariamente al enfoque de Tonya Harding. No sé si lo recuerdas, pero en los años 90 hubo un escándalo estadounidense con dos patinadoras, Tonya Harding y Nancy Kerrigan. Nancy Kerrigan era la patinadora más talentosa y más guapa, y Tonya Harding estaba un poco a su sombra. Así que, para salir de esa sombra, Tonya Harding y su novio decidieron golpear las rodillas de Nancy Kerrigan. De hecho, la atacaron, creo que con un bate de béisbol o algo así. No le salió bien. Pero ya sabes, existe ese elemento cultural de que todo vale en la lucha por ser el número uno. Pero no creo que eso sea necesario. Ya sabes, se puede competir en otras bases. Estados Unidos tiene otras fortalezas. No hace falta ser el número uno en IA. Hay que encontrar formas de competir donde se haya encontrado un nicho, un lugar en el mercado. No es necesario ir tras los mismos segmentos en los que alguien más ya ha establecido su dominio. Porque ya sabes, competir con el número uno siempre conlleva el riesgo de invertir recursos en una lucha que ya se ha perdido. Así que creo que este tipo de documentos también deben incluir cosas como la imaginación y la creatividad, en lugar de avanzar como una apisonadora en áreas donde se va a encontrar oposición y se desperdiciarán recursos en luchas que probablemente ya no deberían librarse. Supongo que, en general, el documento tiene mucho sentido. Si quieres adaptarte a la multipolaridad de Estados Unidos, es decir, si no puedes estar en todas partes al mismo tiempo, ¿qué haces? Pues bien, primero quieres asegurarte de ser el jefe en tu propio vecindario, es decir, en el hemisferio occidental. Por eso tiene sentido este resurgimiento de la doctrina Monroe. No es que haya que apoyarla, pero tiene sentido. China será entonces, en este sistema multipolar, el principal rival por el liderazgo económico. Así que obviamente aquí es donde la situación se vuelve un poco más confrontacional. Pero en lugar de ser demasiado ideológico, hay que mirar la parte económica. Rusia, por supuesto, no encaja mucho. En el mundo unipolar, empujarías a los rusos hacia los chinos. En el multipolar, puedes intentar atraerlos a nuestro lado del tablero. Pero entonces, hay que poner fin a la guerra de Ucrania.
Así que de nuevo, esto tiene sentido para los europeos. Pasan de ser un aliado clave a convertirse cada vez más en una carga. Y se puede prever este declive civilizacional o continuado, económico, social, todo ello. En esencia, sí, se trata de decirles que esto debe revertirse, que les ayudaremos a hacerlo, independientemente de lo que quieran sus líderes. Gran parte de esto tiene sentido, sin embargo, si se entiende que Estados Unidos tiene que hacer algo para adaptarse a estas nuevas realidades, especialmente cuando se observan los excesos de la ideología liberal que impiden que se realicen esos cambios. Pero supongo que mi última pregunta es, dado que te centras mucho en la multipolaridad, ¿la interpretas de una manera similar o cómo ves que la multipolaridad motiva parte de este nuevo documento? This new document. As I read it, I think that multipolarity Según lo leo, creo que la multipolaridad está en el núcleo de este documento, ya sabes, porque rechaza explícitamente el papel de Estados Unidos como hegemonía global, por insostenible y excesivamente costoso. Quiero decir, el documento incluso lanza una crítica explícita al libre comercio. Y hasta se menciona a Alexander Hamilton, lo cual es, ya sabes, un mensaje entre líneas, incluso de cambiar el modelo de gobernanza económica. Además de declaraciones explícitas de que la administración quiere convertir a Estados Unidos en una superpotencia industrial, un país productor. Bueno, si vas a ser un productor y una potencia exportadora, entonces necesitas mercados. and exporting power, then you need markets. And if you need markets, then you need Y si necesitas mercados, entonces necesitas un gran número de, llamémoslos consumidores acomodados, en el mundo. En ese sentido, creo que la estrategia estadounidense es en realidad complementaria a la estrategia china, porque la estrategia china consiste en crear mercados acomodados, en sacar de la pobreza a cientos de millones, incluso miles de millones de personas para que se conviertan en consumidores acomodados que puedan permitirse adquirir la producción de las empresas manufactureras chinas. Y si esos mercados están abiertos a Estados Unidos, entonces en ese sentido, Estados Unidos y China comparten un interés común. Eso implica reconocer a la otra superpotencia como un igual, no como un vasallo, sino como un igual. Vassal, but as a peer. And that to me is an implicit embrace of the multipolar. Y eso para mí es una aceptación implícita del orden mundial multipolar. Y luego, ya sabes, el documento también reafirmó lo que Trump, el discurso de Trump en mayo ante la reunión de los Estados Árabes del Golfo, dijo, que ya no queremos imponer nuestros valores ni nuestros sistemas de gobierno. No queremos contradecir vuestras tradiciones ni vuestras formas de gobernar vuestras naciones. Así que eso también es coherente con esa idea. En fin, para resumir, lo veo como una clara aceptación del orden mundial multipolar. Y digamos, ahora estamos en el 11º, no en el 12º mes, por lo que aún no se ha cumplido un año desde que Trump asumió el cargo. So it hasn't been a full year that Trump has been in office. I think it's a very encouraging turn of events. Creo que es un giro de los acontecimientos muy alentador. Si la administración tiene éxito y se mantiene en el poder, lo cual no está garantizado, creo que podrán aprovechar esto y que la corrección de rumbo podrá continuar. Y pienso que en su cooperación con Rusia, China, India y otras potencias regionales, serán capaces de encontrar un lenguaje común y de ir eliminando poco a poco esas fuerzas globalistas de su sistema político, reduciendo gradualmente su poder en el ámbito militar, los medios de comunicación, los servicios secretos, la diplomacia secreta y demás. Entonces podrán expresar muchos de estos principios de forma más abierta y explícita. No, yo también capté la referencia a Alexander Hamilton. Sí, eso es interesante, ¿verdad? Es muy interesante porque ellos se refieren a, y yo siempre hago un comentario similar, a que la dependencia excesiva de un socio externo es algo problemático, tal como sugiere el documento. Esto nos remite a toda la idea de Alexander Hamilton, que más tarde dio lugar al sistema estadounidense que ayudó a construir a Estados Unidos como una potencia industrial.
El principio era que se necesita autonomía económica si se desea autonomía política. Si muchos de tus componentes esenciales o intereses económicos dependen de una potencia extranjera, entonces es poco realista suponer que disfrutarás de plena autonomía política. Y por eso, en la época de Hamilton, muchos se referían al libre comercio como imperialismo del libre comercio. Así era como los británicos controlaban a Estados Unidos, porque los británicos tenían las industrias maduras. Ellos tenían las industrias de alta tecnología y bajo coste. Así que si existe el libre comercio, ¿cómo podría la industria estadounidense, con menor nivel tecnológico y mayores costes, competir con ellos? Era imposible. Fue entonces cuando surgió el término comercio justo, con el principio de que debemos construir soberanía tecnológica y económica para impulsar o salvaguardar nuestra autonomía política. Y bueno, creo que gran parte de esto se perdió, porque una vez que Estados Unidos se convirtió en el hegemón, tuvo el incentivo de adoptar el mismo llamado imperialismo del libre comercio. Es decir, contaba con las industrias de alta tecnología y bajo coste, por lo que simplemente defendía el libre comercio, que era el ámbito en el que Estados Unidos podía competir con mayor facilidad. Pero ahora vemos a los chinos asumir el papel que antes tenía Estados Unidos, tras haber desarrollado las industrias más competitivas en las rigores en Etcetapir a poco cali. Quiero decir, por eso Estados Unidos no puede realmente competir con China. Así que tiene cierto sentido que se quiera volver un poco a la idea hamiltoniana de soberanía tecnológica y económica. Sin embargo, algo que he notado es toda esta atención a la reindustrialización. Suena bastante bien, pero una razón clave por la que los estadounidenses no pueden competir con China es que su economía se ha vuelto tan financiarizada. Todos los oligarcas absorben tanto del beneficio que ya no se puede hacer nada sin pedir enormes préstamos para todo, desde propiedades hasta abogados o instituciones financieras. No es de extrañar que ya no se pueda hacer mucho en la industria estadounidense. No veo ningún esfuerzo serio por abordar este tema tan delicado. Hay un lugar donde se aborda este tema, pero no menciona una reforma del sistema financiero de manera tan explícita. Dice algo sobre el avance tecnológico que nivelará el terreno para permitir que, sí, ahora no lo encuentro, pero está en alguna parte, relativamente al principio del documento, la reforma económica haga posible que el emprendimiento y la prosperidad se difundan ampliamente por todas las regiones de Estados Unidos. Y para mí, esa es la respuesta a esa pregunta. No menciona la reforma financiera porque creo que para lograrla es necesario dar poder a los bancos locales y regionales para que otorguen crédito a largo plazo en condiciones asequibles a las pequeñas y medianas empresas. El documento no lo dice directamente, pero lo insinúa bajo el disfraz de los avances tecnológicos. Bueno, ya sabes, el crédito es una forma de tecnología social, la emisión de crédito, así que podría tratarse de eso. Pero la intención es, sin duda, difundir el espíritu empresarial e intentar elevar cada región de Estados Unidos a una región productiva e industrializada. Así que sí se aborda, pero no de manera del todo clara. Creo que está un poco entre líneas. Bueno, gracias por compartir tus pensamientos sobre esta estrategia de seguridad nacional. Creo que es, con diferencia, el documento más impactante que he visto en los últimos 30 años. Pero esto es lo que ocurre cuando no te adaptas a las realidades cambiantes, cuando te aferras al mundo tal como era. En algún momento los cambios llegarán mucho más rápido y serán mucho más caóticos. Pero no. Veremos hacia dónde va, porque creo que este documento marca realmente un cambio en la evolución futura del orden global en general. En ese sentido me parece muy alentador y muy positivo. Ojalá construyan sobre esa base.
Creo que es una mejora radical respecto a la situación que teníamos hace solo un año. Y ya sabes, pensar que si Kamala Harris estuviera hoy en la Casa Blanca, creo que Estados Unidos probablemente seguiría el ejemplo de la Unión Europea y del Reino Unido, donde habría censura, vulneración de la libertad de expresión y una migración incontrolada continua, y así sucesivamente. Así que creo que esto es una gran mejora y algo muy alentador, pero será una evolución que llevará un tiempo. But it'll be an evolution for a while. Yeah. Well, that's what I was seeing the Sí, bueno, eso es lo que quería decir. Lo más destructivo o irracional de las políticas de Occidente es que seguimos manteniendo políticas unipolares, incluso cuando el mundo ya se había vuelto multipolar. Y creo que esto fue muy destructivo. Así que al menos algo está sacudiendo las cosas, porque el camino en el que estábamos definitivamente no era sostenible. Así que muchas gracias de nuevo por permitirme hablar. Thank you so much again for letting me pick. Glenn, Glenn, gracias por invitarme, siempre es un placer y hasta la próxima. time.